God bless our children. Amen. So welcome Dios everyone to bendiga a nuestros Betariel niños. Messianic Congregation. Gracias, amén. Welcome to those Bienvenidos who a are following todos us a on Betariel, YouTube Congregación and Mesiánica. Facebook. Many of you Bienvenidos a have aquellos que written nos and to están encourage siguiendo us, and en we're YouTube glad y that en you can Facebook. join us, right? And by the way, this is Estamos an felices exciting de que time for ustedes today. We're pueden beginning, or we unirse a will begin our nosotros. first Es un bilingual tiempo Beth Ariel verdaderamente camp, emocionante porque right? empezamos It's nuestro starting tonight primer at a Bible school. How many campamento are going, by the way, bilingüe to- Bet Ariel. Wow, very good. That's great. ¿Cuántos van a ir I want to tell ahora? you, there's nothing like spending our vacation and fellowship in the Word. No hay And nada we'll como be, living right after the tener service, un and tiempo en anyone can nuestras come, by the way. vacaciones You can come for a en week or you can armonía come con for a day or hermandad. So, I encourage you Pueden actually to venir contemplate durante doing toda la this. semana And so o today we're durante looking solamente at, un día. the bright Los invito a que vengan con the other nosotros. side Ahora estamos of end-time viendo prophecies. el You know, when I lado pronounce and I brillante, el speak otro the lado words del tiempo end-time de las prophecies, profecías del fin. what comes to your mind? Cuando hablamos Wars, del tiempo fire de and las, brimstone, de las economic profecías finales, ¿qué collapse, viene primero? famine? It is true that these things Económico, describe well the end colapsos, times, but that is conflictos, only a short, hambrunas, guerras, fuego, one tiny azufre. part of the whole teaching Es on solo the un future tiempo that we periodo, find un corto in the periodo, una scriptures. pequeña parte The final de words, la Gog enseñanza and Magog, completa del Armageddon, futuro and que what encontramos follows en will las only escrituras. last no Las more guerras than 3.5 finales, years. Gog y Magog, But the Armagedón, Bible has dozens solo and dozens durarán of no passages mucho which más que speaks 3 años of y much, medio, much pero la longer Biblia period of tiene time of docenas y docenas de supreme pasajes, las grace cuales and hablan de supreme peace. muchos periodos más There largos will de be tiempo first a de time of gracia 1,000 suprema years, y paz. followed by another time of Será infinite bliss, un right? tiempo Which will de never, 1000 never años, end. seguido It will por be un the otro eternal periodo de state, infinita eternity. felicidad, el What cual is nunca, really nunca 3.5 terminará. years Será compared with the eternamente, totality of por infinite siempre. time? ¿Qué es Yet the 3 Lord años y would medio have to comparados punish con la every sin and totalidad every del tiempo unrepentant infinito? individual, Si el Señor but on the tendrá one que who knows castigar and a cada accepted Yeshua as pecado his y personal cada Savior, individuo His que no se forgiveness, His arrepiente, pero mercies una vez que endures uno acepta a forever. It Jesús endures for como su generation to personal generation and Salvador, ultimately su for perdón, eternity. sus That's the message of the piedades, scriptures. su amor, durará This por is la the side we're generación looking tras today. generación y The other por la side of eternidad. end-time Este es el prophecies, lado the que estamos aftermath viendo of the hoy. wars, El the otro beginning of lado the del new final de age las of profecías del peace, tiempo, of joy, of las knowledge, secuelas de of las freedom guerras, from el principio oppression, de una a nueva time of era de great paz, economic de paz, alegría, prosperity. conocimiento, libertad, A time de where opresión, sickness, I want to tell un you, will tiempo be de gran removed. It will economía, be a de period of time where prosperidad, man will be in de harmony with liberación de nature, conflictos, when the un tiempo animals donde will la be in unity enfermedad with será each other. removida. One will No not será eat visto the un other one periodo en el anymore, tiempo que like it ningún was in the hombre había Garden of vivido en Eden tal before the armonía fall. con la It naturaleza y will los be a time of animales. Será unified en unidad worship, con unos y one God, otros, one como eran shepherd en el for every jardín nation, del every man Edén. in this Será un planet. tiempo That's de Bible prophecy. adoración That's end-time unificada, un prophecies. Dios, Have you ever un thought about solo this time? pastor para cada nación Many have y hombre written, de este many planeta. have ¿Han dreamt ustedes pensado about it. un It momento is acerca de este every tiempo? religion's Quizás promise. escrito But only the o Bible can soñado fulfill this acerca de inner esto. nostalgia Es of a better una and promesa peaceful time. religiosa, pero solo la Biblia Not puede one prophecy, I'm cumplir going to tell you, esa not nostalgia one interna de prophecy una of mejor the y scriptures más ever failed. And grande there's paz. so much to Ninguna come for every profecía believer. nunca ha You know, fracasado everyone y hay tanto can por say venir now, para cada the creyente best que is podemos yet to come. decir, You haven't seen anything nosotros yet. sabemos lo This is what the mejor Bible está says. por You venir. haven't seen Ustedes no han anything yet. visto nada todavía. Now, let me begin Eso by es lo que la giving you Biblia a bird's dice. eye No han view visto of the nada end-time todavía. prophecies to sum up Empezaremos what we have seen dándole the last few un weeks. vistazo al final We're de now las living in a time profecías of de los grace, tiempos. the Al church, final del right? tiempo The de las time of the profecías. ecclesia. Estamos While there viviendo are un tiempo many de gracia. wars and rumors Mientras of wars, estamos there's still en el tiempo de la today iglesia, relative donde peace, hay where muchas the guerras Spirit y of rumores God de works through guerras, the body haya of the una Messiah to relativa proclaim the good paz, news about Jesus donde el and to Espíritu de warn Dios the trabaja a world través of del the cuerpo de coming world. Mesías, Wars, que that es el is. creyente Okay, que tribulation proclama of 7 las buenas years. nuevas But acerca this de time Yeshua is going to y come to a previene close. al mundo And del very tiempo por venir soon, en las right? tribulaciones, en la This is the tribulación time de los 7 actually años, when there las will be guerras the que rapture. sucederán. The Esto va a rapture. venir muy pronto y es el Yes, it tiempo sounds que crazy seremos to removidos me. a través de lo que es It llamado sounds like el it's not rapto. fair. What should ¿Sí? we, should Suena the believers loco be y no saved out of justo. it? Why? But apart from the ¿Cómo es many que los verses throughout the Hebrew creyentes scriptures serán and the New salvados de Testaments esto? which speaks Pero of this aparte de great muchos miracle versos to a través come, de the las rapture, altas de some las still hold it out. escrituras, For santas it sounds escrituras so y out del of Nuevo this world. Testamento, But I
want to en tell los you, cuales everything in the Bible is hablan out of de this este gran world. milagro, Right? podemos And decir just sin duda think alguna about the que nature esto of the tribulation. suena fuera de este mundo. It is not Solo just pensemos wars, but acerca then del there will be tiempo del very Apocalipsis. intense spiritual La tribulación battles. la I guess seguirá. one of the Será un greatest of all tiempo ages. donde habrá According to Revelation demonios en 12, el all the universo. demons Será of the universe will be brought down muchos to que earth. serán
This will be a time when todos they and aquí those estarán men en who la believe tierra. they can Esto make será it un without tiempo God cuando will be given the ellos chance y aquellos to hombres prove quienes creen que ellos pueden the hacer believer has no algo en la vida business sin being Dios, there. We are se les dará saved una out of oportunidad these para things, probarlo. like Lot El- out of Sodom. estamos Okay, we salvos brought de our estas cosas, battles, our como pains Lot lo at the estuvo foot de of the Sodoma. tile, at the foot of the Nosotros cross already. traemos nuestras This doctrine of the penas, rapture is one nuestros that is dolores received by al faith. Señor. Esta The same doctrina del faith rapto Noah es una had, que es actually. recibida por And he fe, needed la it, misma for fe it que took him Noé 100 years to build the tenía ark. y que la necesitaba For porque le 100 years, tomó he was a laughing 100 stock años construir el to arca. all Por 100 those años who él did not estaba grasp the message. con una But a valiosa great sonrisa comfort to those who para did. aquellos And so que no Peter podían says entender it el will be the mensaje, same pero una preceding gran comodidad the para rapture, aquellos quienes lo hicieron. preceding the Así que second coming. Pedro And he también says in 2 decía Peter, he says, que él se he sentaría quotes even these people allí who are going to y make fun of it. además And they hablaba say, de los "Where is the precedentes de promise la of your segunda coming?" This is venida, what they will say cuando to él us. citaba For since the fathers fell cuál es la asleep, all things promesa de tu continue venida, as de they su were from the venida. Si beginning of desde los creation. padres que cayeron And en then el he reminds sueño, them, it is the todas same las thing with cosas Noah, continuaron until the como deberían doors ser of the desde el ark principio de were la closed. creación. Esto es que nos By the way, where recuerda are we in the Pedro, map? la segunda de Pedro We 3:4, are de right los there. tiempos de Noah y Meaning la gran that the rapture inundación. is, Tenemos when un... is it? Today, right, after this speech. ¿Cuándo va a venir If el not tiempo, today, el tomorrow, it's rapto? okay. Probablemente No, después let de the este Lord do discurso el whatever rapto vendrá. It's good, and we will trust Quizás him, of tomorrow, course, that he will. mañana. Now, right after the El rapture, Señor there's a 7-year es maravilloso tribulation y time. de We've todas been speaking maneras le about it for the creemos. last few weeks. This one as well is Nadie spoken hablaba of del throughout rapto the desde whole los of the tiempos de la scriptures, not only the New tribulación. Esto Testament, es but the también whole hablado a Old través de Testament. las escrituras Right? completas And los actually, y it's de also todo el described as Testamento. well by Jesus in Matthew 24. Además, Let me focus es on this 7-year descrito period. por Jesús This en time is Mateo characterized by two major 24. words. Veamos First, the lo Gog que and Magog, decía. the war of Gog and Magog Este is placed at tiempo the está beginning of the caracterizado second por 3.5 dos years. guerras principales, This one will la trigger guerra de the Gog other, y the final Magog. war of Armageddon, which will happen Esta at the end of the acerca a 3.5 las years, or otras, perhaps a la before última that, of guerra, course. el Armagedón, In los between 3 and just años before y this, medio, we'll find the o opening quizá of the mucho 7 antes que eso. seals, which Entre give esto way to the encontramos 7 la apertura de blowing, los 7 of the sellos, 7 trumpets, que dará which el in turn give way to the lugar pouring of the 7 al sonido de las vials, 7 or bowls, spoken of by trompetas, John in the Hebrew y también scriptures. se derramarán You know, los these 7 descriptions are very tazones, como está detailed, escrito en very las detailed, escrituras and at hebreas. times Las very escrituras son disturbing muy as well. detalladas And while the believer is not going to y a experience these veces things, they are given nos to us for a pueden reason. We've molestar. spoken about these Cuando reasons el already. creyente You know, I read a very interesting piece of tiene que hablar news de which, estas razones. which shook the he scientific leído world algo muy community. interesante en las Not noticias long ago, in May 2011, que hablan Italian de seismologists este were mundo. brought to trial and En condemned of mayo manslaughter de in the murder of 300 2011 people who died se in the juzgó 2009 a L'Aquila quake. 300 a los Because, causantes de que listen to this, they did 300 not personas alert the murieran en public el terremoto ahead de of time. Aquila, porque They did not los alert the sismólogos public nunca ahead of time of the pusieron risk a of la the gente quake, sobre which aviso. occurred Jamás in les April dijeron del 6. riesgo But del how could temblor, this group of 7, el including cual six ocurrió en abril 6 seismologists and a government 2100 official, be held de responsible and 2011. accused ¿Cómo of the es que ravages este of grupo an de earthquake? sismólogos no podían The decir judges de esto? Condemned Por eso them to los 6 years in acusaron jail because they knew de and they did not tell. esto, los llevaron a juicio. This is what he said. But don't we Tienen have a 6 similar años de task to warn condenación people por and no to haber tell dicho them nada. of what is coming? There are Tenemos so many una biblical verses tarea in there. similar When Isaiah saw para all these decir a la calamities gente coming qué es to lo que Israel, está he says, pasando. I stand Cuando Isaías veía todas continually estas on the calamidades, watchtower vino a in the daytime. Israel y And I have dijo, sat in my yo post every estoy en la night, he says. atalaya, estando That's Isaiah viendo 21. qué These es lo que pasa, watchtowers y were estoy en mi lugar observatory, cada used noche. to Es see en the approach of Isaías the enemy to 21. warn the people. Él So I believe is the task of every se believer, acostumbraba as these a things ver are que revealed to us in el the enemigo se scriptures, and aproximaba now para the world precaver is witnessing a this. todos los The world's tell us, habitantes the de news are esto. telling us that these things are coming close. But see what comes right after. Estas cosas Something están we definitely viniendo ought muy to pronto, share muy as well. cerca. The millennium, Veamos qué or the viene messianic después. age, followed Algo by the que eternal vamos state. nosotros This is a our compartir, subject. el milenio The millennium y el will tiempo last 1,000 mesiánico. years, and the eternal Este es nuestro state tema for hoy. eternity. El milenio Now, durará let me give 1000 you años some y key después points about en these two un periods of estado time. eterno para la First, why eternidad. the need Vamos of a 1,000 darles years algunas and not go claves de este directly tiempo. to the eternal
eternal state. It would have been great, right? ¿Por qué? You see, the millennium is designed ¿Por by qué God to be 1000 the final años? test of fallen Y humanity
no vamos directamente a la eternidad. Todo esto se va a presentar en las circunstancias más idóneas. De alguna manera puede responder las quejas de la gente diciendo que Satán lo hizo, porque eso lo hacían antes, pero ahora él será atado por 1000 años y aún tendremos el pecado durante ese tiempo de vida. El milenio o el tiempo mesiánico no es el cielo aún. Es un tiempo general de paz, pero habrá muerte, habrá sacrificios y habrá un templo. El principio de este periodo es en Apocalipsis 20, versículos 2 a 3. Después, los judíos sabían acerca del milenio. Algunos dicen que duraría 400 años. Algunos decían es 1000 años, porque la tierra es 6000 años y el Shabbat se celebra durante 1000 años. En Apocalipsis 20, versículos 2 a 3. Y él ató al dragón y a la vieja serpiente, quien es el diablo y Satán, y lo ató durante 1000 años, y lo envió hasta el fondo, lo cayó y puso un sello sobre él. Él no decepcionaría más a las naciones. Durante 1000 años sería esto cumplido, y después de él perdería toda esta pequeña estación. El diablo en el Edén estaba allí y también seguía a Adán y a Eva. Imaginen que no había ningún demonio en el jardín del Edén, pero sí, él estaba allí. Este periodo de 1000 años no tendrá 1000 años sin pecado. Den a los hombres un mejor medio ambiente. Es un tiempo bendecido, de gran paz, de muchas bendiciones. Pero el mérito de salvación debe llegar hasta Dios. Hay muchos pasajes no resueltos para el hombre, por el hombre en la Biblia. Por ejemplo, nuestro Señor no es aún el Rey de Reyes en esta tierra. No hemos visto lo que Dios dijo a través de Isaías 16, que el trono del Señor sería establecido y buscando la justicia en el tabernáculo de David. Todavía no se ha cumplido. Esto está por venir. ¿Han ustedes visto lo que Dios decía a través de Isaías? Las montañas de Dios deberían ser establecidas a la cima de las montañas, a la cima de las colinas, y todas las naciones volarían allí a adorarlo. Mucha gente debería venir y decir, vamos a las montañas del Señor, a la casa de Dios, el Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos en sus senderos. Porque la palabra del Señor saldrá de Jerusalén. ¿Han ustedes visto Jerusalén en una montaña alta? La montaña más alta creada en el mundo. Esta es la profecía. Y a este lugar dice que todas las naciones del mundo se reunirán allí para adorar a un solo Dios, al Dios de las Escrituras. Hoy Jerusalén está llegando a ser como una piedra pesada para las naciones, como Zacarías lo dice. Pero este tiempo aún no viene hasta que tengamos solamente un Dios y una sola religión. Son las profecías del final de los tiempos. Su reino nunca será destruido. Y ha Jesús cumplido la profecía de Daniel en el capítulo 9 para terminar las transgresiones, acabar con el pecado y hacer una reconciliación a la iniquidad.
y la visión de profecías y para ungir al más alto. Jesús no ha terminado aún este trabajo. Esta profecía no ha sido cumplida. Esta es una de las muchas profecías que están esperando ser cumplidas en el futuro. Él nació en un pesebre, fue rechazado y ha sido crucificado, y lo seguimos crucificado una y otra vez con el pecado. Ustedes han visto al Hijo de la Justicia, como Malaquías habla de él. Han visto al Alfa y el Omega como el Salvador del mundo. Lo han visto como el Amén. Yeshua nunca ha sido la luz de este mundo. Lo ha sido entre nosotros que creemos en él, pero no del mundo. Lo han ustedes visto como el pastor de este mundo. Y Dios sabe cuánto lo necesitamos hoy. Y el mundo no ha hecho aún a Yeshua, como John lo dijo, con ojos de flama y un cabello blanco como la lana, que mostraba su santidad. Hemos visto a Jesús así. Jesús no es más un bebé o un profeta rechazado. Está viniendo para cumplir todas estas promesas. Esta es el tiempo, el pináculo del final de estas profecías. La complejidad, la completa profecía del cumplimiento del Espíritu Santo. Esto es hermoso. En Jeremías, quien dice, y yo pondré mi ley en su casa, ellos será establecida en la cima de la montaña, y yo estaré en sus corazones, y ellos serán mi gente. Nadie ha dicho esto, porque desde el pequeño al más grande me conocerán. Esto no es lo que vemos con Israel hoy, porque ellos no aceptan que Yeshua es el Mesías. ¿Cuántos judíos aceptan que Yeshua es el Mesías? Y para aquellos que decimos este pasaje en la iglesia, hay doble error, porque estas no se han cumplido. Dios no ha hablado para nada de sus profetas. Y la tierra será caracterizada por la santidad. ¿Hemos visto esto aún? ¿Han visto la autopista de santidad prometida en Isaías 35? Donde dicen, habrá un lugar donde será llamado la autopista de la justicia. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. ¿Han ustedes visto esta autopista en donde Irán y Egipto servirán con los asirios? Esto está en Isaías 19. Dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y los asirios entrarán en Egipto, y los egipcios en Asiria. No tendrán que pasar nada, tendrán el paso para Israel. En aquel tiempo Israel será tercera con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos la bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Mi gente, el trabajo de mis manos, habrá gran paz viniendo a este mundo. Esta autopista podría probablemente haber sido llamada autopista 777. El milenio será un tiempo donde el pacto de Dios con Israel será completado. Las promesas de Dios a Israel necesitan ser cumplidas. ¿Qué acerca de estos dos mayores pactos, el pacto davídico y el pacto abrámico con Israel? Ambas no son aún completadas, y ambas en las cuales quedan el origen de los judíos y la fundación de la fe cristiana. Estos dos pactos abren el Nuevo Testamento. El libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Jesucristo, el hijo de David, habla de Jesús como rey Mesías, el cual aún no ha sido en la tierra nombrado así. David fue el primer rey de Israel de acuerdo a la profecía. Era de la tribu de Judá. Y Yeshua es la última.
pero Then we nunca have ha sido Jesus un Christ, rey the en son of Israel. Abraham. It brings Este us tiempo back está to por venir. Genesis 12, Y where tenemos the a table of the Jesucristo, nation el Hijo ends de with Abraham, one que nos lleva individual, de regreso a Génesis Abraham, 12, donde through la whom tabla de las God naciones promised a great finaliza con nation, un Israel, individuo, and through Abraham, whom all a the través de nations quien of the Dios world prometió will be una blessed. gran It nación, did not happen Israel, yet. y a It través didn't. de quienes todas las familias de la And what tierra about the serían land covenant? bendecidas. Esto aún no ha Israel pasado. never occupied the promised land that's given by God, which extends Israel from Egypt to nunca Iraq. ocupó la tierra At least a couple of prometida, times in history porque it esta was se theirs extendía de for Egipto grant, hasta Irak. right? But they never took it, and the latter prophets still Dos veces en la promised it historia and are still fue waiting mencionada, for this pero nunca fulfillment. la ha tomado. However, Aún many, están and esperando por increasingly este so tiempo. today, okay, Sin embargo, believe that muchos all that I y just told you is past. This actually is what's happening in mucho the de Christian esto There's a story of a Jew and a Christian having a conversation. para los cristianos The está Jew opened up pasando. the New Testament to Luke 1:32. Hay una conversación que encontré entre un cristiano y un judío acerca de The Lord God cierta shall give profecía. unto him the throne of his El father Señor David, and te dará he shall reign over the el house trono of de su Jacob padre David, forever. y él Then he asked reinará his sobre la friend, casa de "How do Jacob you para siempre." understand these scriptures?" Y él le preguntó a su The amigo, friend answered, ¿cómo "Oh, it's entiendes figurative esta escritura? language, descriptives of Christ's El spiritual hombre, reign el over the cristiano church. respondió, es un vocabulario figurativo. Esto se habla de manera figurada. Y él le preguntó, ¿no lo tomas literalmente? Y el cristiano dijo no. Y el judío le hizo Where scripture says that the son una- of David will be born of a virgin. Do you believe this literally? un comentario Surely, más. the friend said. And the ¿Tú Jew puedes continued, "Why do creer you accept verse que 31 as literal and explain verse Jesús 32 and 33 nació as y será figurative? traído Why como do un you hijo del hombre? choose what you want? ¿Por qué entonces Was this man really escoges friend to a lo que Jew? tú quieres? ¿Por It qué is dices true que that es un people choose es what de they want manera to choose from the figurativa Bible que to se fit está their hablando? theology. Es que la gente As a escoge Messianic Jew, lo before que I came to quiere believe in Jesus, para poder right, I cubrir believed las that the apariencias de cross su was real. teología. I believed that Yo creo Jesus' hands and feet were que pierced la literally. cruz I es believed real. that Jesus was born in Jesús Bethlehem, fue not just taladrado another de place, pies right? y And in the manos. same way, I Creo que believe that the Jesús end time nació prophecies en will be fulfilled Belén, literally, no en otro lugar. as it is. Y al final de los There's tiempos las something I want to tell you that I profecías serán respect about cumplidas como rabbinical debe ser. Judaism, right? Hay algo que Is quiero that decirles acerca they del themselves take judaísmo the Bible rabínico. very literally. And so this is why they came out of the scriptures. Toma la Biblia And they muy made up literal. their own religion, the Es Talmud porque and so on. por right? eso Because they didn't want to vienen mess up fuera the de las scriptures. escrituras y I hacen think su it's propia very noble religión. to just En el pull out of Talmud it lo and not vemos. stay in there and reinterpret the Creemos things in the way we want to que see. ellos creen que es muy noble So salir when de allí. Shimeon held the baby Y así no ven las Jesus, he escrituras promised como and deben said ser. that he will be a Así light que to the cuando nation. This has Simeón not vio happened yet. al The church niño has not Jesús, fulfilled this promise, yet again some insisted it. But y que 2000 él years uniría have las passed and the naciones, world esto is no ha not pasado converted. aún. Let's remember that. The world Pero is not 2000 converted to años Jesus han and is pasado not y el about mundo to no be se ha converted to congregado Jesus. On the a contrary, Jesús there's a y mountain no dislike están and distrust a punto de towards the Bible convertirse a and the Jesús. people who hold Hay their faith in una the scriptures. gran montaña While the Christian de church comentarios that que is, no has les been gusta in la history Biblia, a cornerstone of American y life, our la lives iglesia here ha and sido success, and for many centuries. Have you la noticed piedra how angular things have changed today? por muchos años. Today only about Han visto 30% cómo las of the cosas han world is cambiado Christian. últimamente. And there Hoy again, solo we need to define what Christian 30% is. del mundo es cristiano. This covenant need to be Y fulfilled. tenemos que They are definir waiting qué es for ser Israel cristiano. to be back as Este the pacto tiene que priestly ser cumplido. nation, and for Está Yeshua esperando to para come Israel, back as para the King que of llegue a Kings. ser This is what esa the nación promise is. sacerdotal, para Now, que let me Yeshua bring you llegue a to a ser como truly Rey de Reyes. beautiful part of the scriptures. Déjenme llevarlos To a a wonderful algo prophecy of the verdaderamente millennium. You can turn with me maravilloso to de la Isaiah 11, Escritura, or a una just maravillosa listen to the words of the profecía, Lord is Isaías 11. This is Escuchen really out of this world. la palabra, yo la Verse pondré 6. en la pantalla. The wolf Versículo 6. also shall dwell with the lamb. El The lobo leopard shall lie down with the young goat. quedará Wolf and the young lion and the fatling together. And the little child con el
La vaca y la osa pasarán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto no es un sueño, quiero decirles. No es un pensamiento deseado. Y no fue inspirado por una película de Disney. Es una pura y bíblica profecía. Vendrá el tiempo en el que la creación será restaurada. Cuando la maldición se levante, viviremos y reinará todo en armonía. No habrá ningún temor entre los animales de comerse unos a otros, pero habrá paz en la creación misma. La creación misma será liberada de todo el pecado, como se dice en Romanos 8. Y aquí tornaremos al estado edénico, como en el Edén. Dios nunca trató de hacer las cosas equivocadas. ¿Han ustedes visto a algunos de los animales que se mencionan aquí? El leopardo, el león y el cordero. Esto es lo que vemos en Apocalipsis 11:1. Por el tiempo del milenio, Satán será atado y los animales estarán juntos, como lo dice Isaías 11:6-7. La cobra estará libremente jugando con un niño destetado. Esto es el tiempo de las profecías del final. Esta es la gran descripción del milenio. ¿Cómo va a ser establecido? ¿Y cómo va a ser vivir allí? Es en este momento que quiero traerles a una profecía mayor. Es del libro de Ezequiel, capítulo 4. Siguiendo la cronología de Ezequiel que hemos visto en las pasadas semanas, Ezequiel 37 habla del regreso de los judíos a la tierra. Ezequiel 38-39 es seguida por esta guerra de Gog y Magog. Armagedón en el judaísmo rabínico. Y en Ezequiel 40-48, los tiempos mesiánicos son explicados por el milenio. Les voy a dar la gran introducción en esta era mesiánica. Ezequiel 40:1-4. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí mano de Jehová y me llevó allá. Aquí Ezequiel es llevado al umbral del milenio. Y la fecha significa algo muy importante, porque en Ezequiel dice que él vio y tuvo esta visión. Es el principio del año, en el día 10 del mes. ¿Qué pasó en esto? Durante 100 años es la Pascua, que era celebrada en el 10º día del primer mes del año. Es el tiempo de Pascua, el tiempo bíblico del año nuevo de Nisan. Y en el 10º día, cuando los judíos eran ordenados llevar a un cordero para sacrificarlo, ellos no podían
darse cuenta que era el Cordero de la Pascua, porque en ese tiempo Jerusalén era destruida. Y en Ezequiel, él estaba en Babilonia, y en esta Pascua, ellos perdieron la esperanza de Dios, la esperanza de poder regresar a Jerusalén. Es cuando Ezequiel les describe el nuevo templo para escuchar su salvación y saber que el Cordero de Dios está por venir. Estas son grandes palabras de ánimo, especialmente con Daniel. Y saben, este es la única tiempo en el Testamento antiguo que tenemos. Rosh Hashanah, el nuevo año, es tan malo que hoy han cambiado el mes del nuevo año en el otoño del séptimo mes. Este cambio fue hecho por los varios grupos de líderes religiosos, el mensaje del mundo en muchas de sus profecías. Después de una corta introducción, empezando con el versículo 5 de Ezequiel, debemos leerlos, habla de la descripción del templo. Y con tantos detalles, trataremos de imaginarnos. Él empieza con las medidas del exterior de las paredes. No es el templo de Herodes. Y entonces nos lleva al templo dentro de la puerta hacia el oriente. 7 pasos a la primera puerta, 8 a la segunda. Y también nos habla de las medidas de la entrada y de las ventanas, y aprendemos en el versículo 17 de las 30 cámaras. Entonces nos lleva a la puerta norte y a la puerta del sur. Entonces nos dice de las medidas de las cámaras interiores, de la mesa de los sacrificios. Hay 8 de cada una de ellas. Y hay el altar del lugar de los santos de los santos. Es un gran cuarto, pero está completamente vacío. De regreso al patio y más medidas. Dios no es el autor de confusión. ¿Por qué hay tantas y diferentes medidas? Pero si tienes paciencia con Dios, seguramente será ricamente recompensado. Dice en Proverbios y Salmos que cada palabra de Dios es pura. Sabemos de Pedro y otros que su palabra nos limpia y nos refresca. Y así hay tanto poder en estos detalles. Primero, estos 3 capítulos deben haber sido música para los oídos de la gente del tiempo de Ezequiel, que estaban en Babilonia. Esta profecía fue dada 13 años después de la destrucción del templo en Jerusalén. Suficientemente ha pasado tiempo para acabar con el desconsuelo y la desesperanza. Israel estaba cautivo en Babilonia, sin templo, sin tierra, sin su Dios. Pero aquí viene Ezequiel, quien a través de esta descripción de un nuevo templo les habla de esta nueva Jerusalén y de Jesús que debe venir. Y la descripción es tan detallada que llega a ser tan real como si tú pudieras ver cada esquina del templo. Debe haber sido un gran mensaje de esperanza cuando todo Israel estaba en Babilonia. Y para nosotros también. Las cosas así van a venir. Y lo mejor de todo en él es que Yeshua está en todas partes de ese templo. Si esto fue hecho de acuerdo con su maravilloso sacrificio en la cruz, todos los elementos están señalando hacia el trabajo de su primera venida. Estamos leyendo de muebles de madera. Si ustedes recuerdan, todos los muebles en el tabernáculo de Moisés estaban cubiertos con oro. ¿Por qué no está cubierto aquí de oro? Porque Él está allí. Él es nuestro oro, el Rey de Reyes. La madera no está cubierta de oro porque el Mesías está allí. La palabra nos recuerda la primera venida. La madera nos recuerda de la primera venida de Jesús.
Again, he is gold and King of kings. Y de la segunda venida And como through the bare oro, word, porque the people, especially Yeshua the new estaba believers presente there, allí because como the new Rey de believers will Reyes. understand that he Los died nuevos for their sins. creyentes, porque va a haber nuevos And as you creyentes, walk further with Ezekiel and entenderán enter por the qué Holy murió of por nuestros Holies, pecados. guess what? Si vamos más Completely allá empty. con Ezequiel Why? y entramos a la There's no cámara Ark de of los a Covenant. santos de los santos, There's no manna that is encontraremos also que está because vacía. Yeshua No is hay the true manna. arca No de stick of pacto, iron no maná, because porque Yeshua es has el verdadero fulfilled the maná. office of the No priesthood. está la vara de No Aarón, table of the porque law, because not the Yeshua law ha is written in the cumplido heart el of oficio de everyone at that time. sacerdocio. And Y no hay furthermore, there's no tabla de curtain leyes, separating porque the la Holy of ley es ahora Holies with escrita the en los rest of the temple, corazones because de los creyentes. there will be no Más more allá, no hay separation cortina between God and separando man. el lugar Jesus del santo de los is going to santos be down on con el earth. resto del templo, porque And no hay furthermore, más there's separación no entre court of the Dios y el Gentiles. hombre. Jesús está And there's abajo no en la court for the tierra. woman. Por lo No tanto, open no court hay in Christ corte in de the los millennium gentiles y no hay Amen. corte de mujeres. Todos son iguales all these en 9 el chapters Mesías. from Amén. Ezekiel 40 to 48 Saben, must have todos been estos such 9 a great capítulos de source of Ezequiel hope 40 and great 48 confidence in deben our haber God for the sido people una who gran were then in captivity fuente and de again esperanza for y gran us today, for confianza all these en things nuestro are Dios para la prophecies gente which quienes are about estaban to en happen very, cautiverio very y soon. para todos nosotros hoy, porque You know, I todas read estas recently cosas son that, profecías a number que of están years a ago, punto de researchers pasar muy pronto en el performed futuro. an experiment Leí to see the recientemente effect que of un hope, número de what it had, hace when un cierto número de some años, animals los were investigadores undergoing hardship. desarrollaron un experimento two para sets ver of el efecto de laboratory mice esperanza were que tenían placed in en separate aquellos tubes que of water. atravesaban tiempos The difíciles. researcher Dos left grupos de one ratas de set in the laboratorio water fueron and found that colocadas within en an hour tubos they all separados drowned. de agua. Right. Los investigadores The other dejaron un mice grupo were de ellos periodically en lifted el out of agua the y water, encontraron then que returned. después de una Right. hora, When unas that se happened, the ahogaron second set of después mice de una swam hora. for over 24 hours. El segundo Why? grupo de ratas Not because they were estaban given rest, periódicamente but because they suddenly de had pie en el agua Had hope. y Those vivas. animals somehow ¿Por showed qué? hope that No if porque they could ellas stay afloat a descansaran, pero little porque longer, ellas de someone repente would reach tenían down to esperanza. rescue them. Esos animales de alguna If manera hope holds podrían such power on mantenerse a small flote animals, how much greater should porque it tenían esperanza. be on us? How much greater effect should Si it la have? esperanza resultó This tan is poderosa one para of the los roedores, prophecies, the study of prophecies, which- esta which esperanza debe corresponds to about ser a mucho quarter of the más grande scriptures con is estas therefore. profecías para todos But wait, we have nosotros. not finished to see great things from this. Cuarta parte de las Right in escrituras chapter 43, está hablando you can turn there de with me. esto. And this No is a hay great cosas passage. secretas. Justo en el Ezekiel capítulo opens 43, with the y coming este es back un of the gran Ruach pasaje, HaKodesh, that is the Holy Ezequiel Spirit, abre the con la Shekinah venida, glory. con el The regreso same del Ruach Spirit who left HaKodesh, Israel la is back. gloria And he will be Shekana, back. el Espíritu Okay. de Dios, el And mismo when he's Espíritu back, he's que there to dejó save. Israel está de This regreso. must have been such a great Y chapter of cuando encouragement regresa, for está all. allí para quedarse. And even Esto es lo que Ezekiel vemos is en el capítulo rejoicing 43, at these 1:3, prophecies. By the way, see que it nos and feel the causa excitement. Let's emoción. read verses 1 Y Ezequiel, aún él mismo, se está It says, "Afterwards he brought regocijando. me to the gate, Leamos the el gate versículo that 1 a faces 3. toward the east. Me llevó luego a la And puerta behold, the que glory of the mira Lord of hacia el Israel oriente. came from the Y way aquí of la the gloria del east. Dios de And a Israel, voice que was venía like the del sound of oriente. many waters, and the Y su earth sonido shone era with como el his sonido glory. de muchas And it was aguas. like the appearance Y la of the tierra vision which I resplandecía saw, a causa like de the su vision which gloria. I saw Y el when I aspecto came. de lo que vi It came era to como una destroy the visión, city. como aquella visión The que vision vi cuando were like the vine para vision which I destruir saw la by the ciudad, river y of las Kebar. visiones eran como la visión And que I vi fell junto on al my río face. Kebar, y me By the way, have postré you noticed sobre mi from which rostro. gate the spirits enter? ¿Han ustedes notado Eastern gate, verse 1. por qué puerta el Espíritu And who else entra? departed from Por la the eastern puerta gate of the oriente. temple? ¿Y Okay, quién, Yeshua. además, se Yeshua, fue by the way, the del Spirit lado also oriente did in del Ezekiel templo? 10. Yeshua. And Yeshua as well, when Yeshua El left this Espíritu earth, también he lo was on the hizo en Mount of Ezequiel Olives, east 10. of the Cuando temple. Yeshua dejó esta tierra, él And there he estaba en el went monte back de to los his olivos, place in en el heaven, oriente Acts del chapter templo. 1. Y de aquí In the él future, regresó a su you know lugar when en he's el coming cielo, back? como dice Hechos He's coming 1:9 back al to 12. Jerusalem, En el futuro, but él first he will regresará a lay his Jerusalén foot on y the Mount of primero Olives, in the posará eastern sus side, like pies Zechariah en says, el and the monte de mount los will be olivos, split en in el two. oriente de la montaña This del is why templo, there's so como much emphasis Zacarías on nos the eastern dice. gate. And see what happens when Ezekiel sees the altar Esto of es sacrifice. por lo que hay tanta Something énfasis which will bring en la us puerta right del to oriente. the first century
Y veamos qué pasa cuando Ezequiel ve el altar de sacrificio, algo de lo cual nos lleva justo al primer siglo con Jesús. Leamos el capítulo 47, versículo 1 y 2.
Then he brought me back to the door of the temple, and there was water. Entonces me llevó de regreso a la puerta del templo y había agua fluyendo desde el umbral abajo del templo hacia el oriente, de la frente del templo que daba frente al oriente. El agua fluía del lado derecho del templo, al sur del altar. Él me llevó fuera en la puerta del norte y me dirigió alrededor de la puerta que enfrentaba al oriente. Después de haber mostrado el templo con estas cortes y puertas, hay algo maravilloso que está justo cerca del altar y ve un río que fluye del altar, como lo menciona aquí. En el lado oriente otra vez. En los 3 versos la palabra oriente es repetida. Aquí el oriente señala la presencia de Dios y el agua que fluye de allí es un agua viviente, la cual alivia todo lo que viene en contacto con ella. Y este río fluye de abajo del templo y alcanza al mal muerto y es gradualmente endulzado por sus aguas. Y mientras el agua fluye, da vida a muchos árboles cuyas hojas son dichas serán para el alivio de quien está enfermo y de medicina. Este es un río de alivio. Cualquiera que toca su agua será aliviado. En el versículo 9 lo tenemos. Dice, y será que cada cosa viviente que se mueva y los ríos que vayan allí vivirán. Habrá una gran multitud de pescados, porque estas aguas van ahí. Porque por ellas seremos aliviados y toda cosa que se acerque allí vivirá. Y esto es el río de donde Dios da todas sus bendiciones. Esto tiene gran impacto en la gente judía en el tiempo de Ezequiel, porque tenían este alivio y restauraban el poder como Ezequiel lo hacía. Así tenían, este tiempo vendrá durante la festividad de Sukkot y la fiesta de los tabernáculos, en lo cual simbolizaba para ellos estos tiempos. Y ellos desarrollaron la ceremonia del agua, que duraba 7 días. ¿Qué es la ceremonia? Hemos visto muchas facetas durante nuestras muchas celebraciones de Sukkot. En el tiempo, los sacerdotes bajaban del templo a la fuente, a la alberca de Silo, y era llena de agua, y la llevaban de regreso al templo, y estaba al lado del tabernáculo. Solamente esto lo hacían para recordar lo que Ezequiel decía, y decían que tenía poderes curativos. Y así la llaman las aguas de creación en el Talmud. Dicen que las mismas aguas salían del altar del templo, solo como en Ezequiel 47. Y ellas nos recuerdan lo que Isaías decía en 12:13. Por lo tanto, con alegría, ellos traerán el agua de las fuentes de salvación. Y solo justo esta semana en Jerusalén, los israelitas descubrieron 320 metros o 350 yardas de camino de la fuente de Silo, del templo. El mismo camino que los sacerdotes tomaban para llevar el agua al templo, y donde los peregrinos deberían limpiarse ellos mismos antes de visitar este templo. Y hay un Sukkot. Jesús estaba ahí y desarrolló este gran milagro que encontramos descrito en Juan 9. El alivio del hombre que nació ciego. En este tiempo ellos sabían que había una cosa para aliviar a alguien quien simplemente era ciego. Necesitaba una creación, un creador. Y esto es precisamente lo que Yeshua hizo cuando el hombre fue aliviado. Dijo en el versículo 32, desde que el mundo empezó, no había sido escuchado de nadie que abriera los ojos de aquel que había nacido ciego. Y veamos cómo Jesús
lo alivió. En el versículo 6-7 de Juan, cuando él había dicho estas cosas, él escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, y él ungió los ojos del hombre ciego con el lodo. Y le dijo, vete, lávate en la fuente de Siloam. Así que él le dijo, fue, y se lavó los ojos allí. Jesús podría solamente haber dicho una palabra, pero el lodo que le aplicó en sus ojos hicieron que el hombre fuera completamente curado de sus ojos. El hombre había nacido ciego de nacimiento, no había nada en la tierra que pudiera curarlo. Pero sí, Yeshua le dijo, ve a la fuente de Siloam y lávate los ojos. Y el sacerdote vería lo que había pasado. El alivio del hombre que nació ciego fue en la festividad del tabernáculo. Jesús dijo algo. El que cree en mí, como la Escritura dice, fuera de su corazón fluirán ríos de aguas vivientes. Juan señala que Jesús se refería al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo, a lo que vendría a ser Él en aquellos creyentes de quienes habitaría. No esperaremos hasta el milenio para recibir al Espíritu Santo. Es ahora, aquí y ahora, que podemos tenerlo si aceptamos a Jesús como Salvador. Él vendrá a ti si tú lo reconoces, que es el Mesías judío. Hay tanto más para decir acerca del milenio, de los tiempos mesiánicos. ¿Por qué estos sacrificios? ¿Cuál será el rol del creyente? Entonces, ¿y cómo el milenio se compara con el eterno estado? Todas estas cosas que he mencionado las veremos en próximo tiempo. Esta oración es inspirada de una oración de Jeremías que él escribió cuando estaba en prisión, confinado por las autoridades. Veremos su alegría en él. Y dice, oh Señor Dios, contempla lo que han hecho los cielos y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto, y hasta este día, y en Israel y entre los hombres esto has hecho, nombre como se ve en el día de hoy. Yo te pido que les des esta paz que está viniendo, y para la congregación te pido que los bendigas, que tu rostro brille sobre ellos, que el Señor esté con ustedes y que les dé paz. Amén, amén.